Bueno, hermanos, buenas noches para todos. Vamos a seguir compartiendo de esta forma, como lo estamos haciendo, la palabra del Señor. Sí, antes que nada, mandamos un saludo con mi esposa para todos los hermanos de la iglesia. Y bueno, se extraña poder compartir las reuniones viéndonos cara a cara. Vamos a hacer caso a lo que decía el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo decía, predica a tiempo y fuera de tiempo? ¿Sí? Y creo que en estas circunstancias uno tiene que predicar fuera de tiempo porque no estamos en la iglesia, no estamos reunidos como normalmente lo hacemos, pero de igual forma tenemos que seguir predicando la palabra, tenemos que seguir anunciando a Cristo, así que vamos a hacer eso en esta hora. Vamos a ir a Lucas capítulo 16 y vamos a buscar en el versículo 19. Y allí vamos a encontrar una historia muy llamativa, una historia que nos tiene que realmente llamar a la reflexión, principalmente aquellas personas que todavía no han entregado su corazón a Cristo. Dice Lucas 16, 19, dice la lectura así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Bueno, esta historia presenta a un hombre rico y a un hombre pobre, presenta a 2 personas, y en la Biblia muchas veces, especialmente en el Nuevo Testamento, se presentan 2 personas o 2 situaciones o 2 cosas que nos hablan de 2 lugares muy distintos o 2 personas muy distintas. ¿Se acuerdan de que tenemos por un lado las 2 puertas, la puerta angosta y la puerta ancha? Tenemos también por otro lado 2 árboles, el árbol que da buenos frutos, el árbol que da malos frutos, y también tenemos los 2 constructores, una persona que construyó su casa sobre la arena y otra persona que construyó su casa sobre la roca. En este caso tenemos también algo similar, pero tenemos a un hombre rico y a un hombre pobre. Y vamos a tratar de, en esta hora, estudiar a estas 2 personas con el fin de que realmente las personas puedan entender en qué situación están aquellos que no tienen a Cristo y puedan recibir la salvación de sus almas. Vamos a pedir a aquellos hermanos que realmente se dedican a la oración, que estén orando para que si alguna persona que está escuchando en esta hora el mensaje o lo está viendo pueda realmente hallar la salvación de su alma. Vamos a ver primero qué habían de igual o qué similitudes habían entre el rico y el pobre, entre el rico y Lázaro. Y después vamos a ver qué diferencias habían
¿sí? ¿Qué cosas nos diferenciaban bien a este rico y a este hombre pobre? Entonces empecemos viendo primero qué es lo que tenían en común. ¿Qué es lo que tenían en común el rico y el pobre? Lo primero, aunque no está en la superficie del texto, pero es algo que podemos inferir rápidamente, es que a ambos Dios le dio la vida. A ambos Dios le dio la vida. Es lo primero que tenemos que reflexionar, de que tanto el rico como tanto el pobre, ¿sí? Lázaro, Dios les había dado la vida a ambos. Por ejemplo, fíjense que hay un texto muy llamativo en Proverbios 22:2 que dice así: el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El rico y el pobre se encuentran, como en esta historia, y a ambos Dios les ha dado la vida. Y es lo primero que me gustaría reflexionar, de que en toda esta humanidad, todos los seres humanos, lo que tenemos en común justamente es esto, de que Dios nos ha dado la vida, poseemos dentro nuestro la vida que Dios nos ha dado. Y esto empieza ahí en el huerto del Edén, cuando Dios crea a Adán. ¿Se acuerdan que Dios crea el cuerpo de Adán? Y dice la Biblia que sopló Dios aliento de vida, esto está en Génesis 2:7, sopló Dios aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es decir, allí Dios le comunicó a Adán la vida, y esa vida que recibió Adán fue la vida que se fue transmitiendo de todas las personas que van naciendo, de generación en generación, es la vida que las personas van recibiendo, y es la vida dada por Dios. También encontramos en Hechos 17:25 una frase que dice que pues Él, hablando de Dios, es quien da a todos vida. Y esto es importante remarcarlo, que en todo ser humano Dios nos ha dado la vida, porque hay personas, fíjense que hay personas que no quieren saber nada con Dios, rechazan a Dios, no les interesa a Dios, y ellos dicen, Dios por allá y yo por mi camino, la religión por allá y yo voy por este lado. Pero realmente es imposible que una persona esté ignorando a Dios o decir que la persona no tiene nada que ver con Dios, porque es Dios quien le ha dado la vida a esa persona, es Dios quien la mantiene con vida a esa persona, y realmente es Dios el que determina cuándo esa vida se va a cortar, ¿sí? Por eso lo primero que hay que reflexionar es que tanto al rico como al pobre Dios les había dado la vida y Dios era el que los mantenía con vida. Lo segundo que podemos reflexionar en esta historia que tenían de común es que ambos murieron, ambos les llegó el día del entierro, y dice en el verso 22, aconteció que murió el mendigo, le tocó primero a él, y dice un poquito más abajo, y murió también el rico, y fue sepultado. Es decir, a estos dos hombres les llegó el día cuando tuvieron que morir, el día de la muerte. Y fíjense qué cosas, ¿no? Que el rico, por más dinero que haya tenido, por más recursos que haya tenido, no le servía para escapar de la muerte, no le servía para evitar la muerte. Y el dinero, como sabemos, es muy útil en este mundo, en esta tierra, y puede comprar un montón de cosas, nos puede solucionar un montón de problemas el dinero, pero si hay algo que el dinero no puede hacer es librarnos de la muerte. El dinero no puede librar a nadie de la muerte. Fíjense que en esta situación que el mundo está viviendo, hay personas que tienen mucho dinero y han contraído la enfermedad y están peligrando su vida al borde de la muerte. Y cuando uno habla de esto, de que la muerte es algo que a todas las personas en este mundo nos va a llegar en algún tiempo determinado, cuando la Biblia habla de la muerte, cuando la Biblia habla de ese día de la muerte, más que nada la Biblia lo que tenemos que entender es de que lo que nos tiene que hacer reflexionar es cuán breve es la vida. Cuán breve es la vida. Constantemente la Biblia nos llama a que uno reflexione de que no va a estar en este mundo para siempre. Por eso dice Santiago 4:4, un texto muy importante. Santiago se hace esta pregunta, porque ¿qué es la vida? Y él responde de esta forma, dice, ciertamente la vida es neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Fíjense la ilustración que da Santiago. La vida es como la neblina de la mañana, que está unas pocas horas hasta que el sol termina saliendo y ya la neblina desaparece.
la vida no está más. Y dice Santiago, la vida es así de breve. Y también Job, en Job 7:7, dice una frase que es muy llamativa hablando de la vida. Acuérdate que mi vida es un soplo. ¿Y cuánto puede durar un soplo? Segundos, milisegundos. Y una vez terminado el soplo, así también la vida es breve y en cualquier momento se acaba. Pero pareciera de que esto, que la vida es breve, que la vida es corta, no nos hace mucho, no nos mueve mucho a reflexionar. Porque fíjense que al ser la vida breve, como la Biblia dice, nos tendría que hacer buscar a Dios. Desde más temprano que busquemos a Dios en nuestra vida, mucho mejor. Pero siempre las personas tienen excusas para buscar a Dios. Siempre las personas ponen algo, dicen algo o piensan algo, ponen argumentos para no buscar a Dios. Si ustedes van y le dicen a un joven que tiene que entregar su vida a Cristo, empezar a seguir a Dios, lo que un joven va a decir es de que primero tiene que disfrutar, o en esa etapa de la vida primero quiere disfrutar la vida, primero quiere pasarla bien, quiere tener, disfrutar la mayor cantidad de placeres posibles, y que ahora no quiere. Ahora, si uno va a una persona adulta y le dice de que tiene que buscar a Dios, que tiene que entregarse a Dios, que tiene que creer en Jesucristo, tiene que entregarle la vida a Cristo y vivir para Él, una persona adulta, ¿qué va a decir? Que tiene muchas responsabilidades, que tiene el trabajo, que tiene los hijos, que tiene un montón de cosas y que no tiene tiempo, que no hay tiempo para buscar a Dios. Y cuando ya la persona llega mayor, ya prácticamente no le interesa saber de Dios, porque el corazón se ha endurecido, la conciencia se ha endurecido. Si bien una persona se puede entregar a Cristo en cualquier momento de la vida, pero siempre el hombre pone excusas para realmente entregarse al Señor. Entonces, lo que tenían en común el hombre rico y Lázaro es que les llegó en un momento determinado la muerte. Avanzamos un poco más. ¿Qué otra cosa había de común en estos dos hombres? Y esto es un poco más llamativo. Lo tercero es esto: ambos tuvieron conciencia después de la muerte, es decir, una conciencia activa. Fíjense que cuando murió el rico, dice la Escritura que alzó sus ojos en el Hades. Es como que pudo contemplar. Antes contemplaba con los ojos físicos, ahora le tocó contemplar con los ojos espirituales el Hades. También dice que estaba en un lugar de tormento, es decir, estaba sintiendo algo. Estaba en un lugar donde estaba sufriendo. Y fíjense que también Lázaro, el pobre, cuando muere, después de la muerte, él se encuentra en el seno de Abraham, que es una figura para hablar del cielo, para hablar de la presencia de Dios. Es decir, en ambas personas, tanto el rico como el pobre, no se acabó la vida una vez que le llegó la muerte. Después de la muerte, después de esa hora de haber cerrado los ojos para siempre aquí en la tierra, abrieron los ojos en la eternidad. Abrieron los ojos en la eternidad. Y esto es importante decirlo con total seguridad y convicción, porque muchas personas creen, se engañan a sí mismos pensando de que la vida consiste solamente en lo que se vive aquí y una vez que la persona muere ya no hay más nada después de la muerte. Y esta historia nos muestra claramente que no es así. Hay vida después de la muerte, o hay vida de condenación, o hay vida eterna en el cielo, o hay vida eterna en el cielo. Recuerden también ese pasaje que está en Hebreos 9:27, que dice: y está establecido que los hombres mueran una sola vez. A todos nos va a tocar pasar una sola vez por la muerte. Y después, fíjense lo llamativo, dice, y después de esto, después de la muerte, el juicio. Es decir, la vida continúa después de la muerte. Hay vida, el alma, que Dios ha puesto eternidad en el alma, es importante porque después de la muerte, nuestra alma toma un destino, Entonces, hemos contemplado, hemos visto estas tres similitudes en estos hombres, ¿sí? Primero, de que a ambos Dios les dio la vida. Como a todo ser humano, la vida proviene de Dios. Por eso la vida tiene valor, porque la vida proviene de Dios. Después vimos de que a ambos les llegó el día de la muerte. Llegó el día donde Dios ha determinado que las personas tienen que partir, donde en ese breve periodo de tiempo tiene un inicio y tiene un final. Y también vimos de que para ambos, después de la muerte, tuvieron una conciencia activa, es decir, la vida continuó, ya la vida eterna del alma. Y ahora vamos a ver
rápidamente las diferencias, porque esto es lo más importante tal vez de la historia que contó el Señor, las grandes diferencias que hubieron entre el rico y el pobre. Y la primera diferencia, que es muy obvia, que está en el pasaje, es que uno era muy rico y el otro era muy pobre, ¿sí? Dice que el rico todos los días se vestía con púrpura y de lino fino, ¿sí? Probablemente todos los días cambiaba de vestido porque tenía muchas riquezas, y que todos los días hacía banquete, ponía una comida con esplendidez delante en su mesa. En cambio, por otro lado vemos al pobre que no tenía para comer y que ansiaba comer, dice, de las migajas que caían de la mesa del rico. Y acá vamos a hablar un poquito sobre que, como leímos en el Proverbios 22:2, Dios ha creado al rico, o Dios ha determinado que hayan personas ricas y ha determinado que hayan personas pobres. Y eso está en su soberanía, de que Dios a uno les da más y a otros les da menos, ¿sí? Y qué bueno es, acá sacando una lección de esto, aprender a vivir con lo que Dios nos ha dado, ya sea mucho o sea poco, ¿sí? Entonces, lo primero que vemos aquí, esta gran diferencia, es que uno era muy rico, muy rico, y el otro era una persona extremadamente pobre. Lo segundo que vemos de diferente es que el rico disfrutó de placeres terrenales y Lázaro tuvo muchas aflicciones en la tierra. El rico se dedicó a disfrutar, el rico se dedicó a darse los mayores gustos posibles, en cambio Lázaro la tuvo muy complicada prácticamente durante todos los años de su vida. El hombre rico se dio todos los lujos, ¿sí? Y pensaba en una enseñanza en esta área, y qué importante cuánto nos tiene que llamar a la reflexión este concepto del materialismo en el mundo, porque cuando uno ve al hombre rico, realmente tiene que hablar de una persona que era extremadamente materialista y que vivía únicamente para darse placeres en su vida. Y se acuerdan una enseñanza que dejó el Señor, una escritura muy importante que dice: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, pero parece ser que para el rico la vida de este hombre sí consistía en la abundancia de bienes, sí consistía en realmente darse todos los placeres que pudiera. Y por el otro lado tenemos también una enseñanza, que un poco lo dije recién, en el lado de la persona que le tocó sufrir o que le tocó la escasez en toda la vida, durante muchos años de su vida. Fíjense que Lázaro prácticamente durante toda la vida fue pobre, tuvo escasez. La otra enseñanza, que es un poco más difícil de llevar a cabo ahora en la vida de los cristianos, es aprender a contentarnos con lo que tenemos, aun cuando es poco y aun cuando es difícil la situación. Entonces, la segunda diferencia que vemos es que el rico disfrutó de placeres terrenales, ¿sí?, en abundancia, y el pobre, o Lázaro, tuvo una vida más sacrificada, con momentos más duros. Ahora, la tercera gran diferencia, que acá es donde realmente nos tiene que llamar a la reflexión, es que al rico nunca le interesó Dios y nunca le interesó la palabra de Dios. En cambio, podemos inferir que en Lázaro realmente sí le interesaba Dios. Y fíjense cómo llegamos a esta conclusión de que al rico nunca le interesó Dios. O sea, como hemos leído, cuando este hombre rico alzó sus ojos y vio que estaba en el tormento, y vio que estaba en el Hades, y vio que estaba sufriendo, le pidió a Abraham que por favor fuera Lázaro y le dijera a sus hermanos, a los hermanos que estaban en la tierra, todavía estaban vivos, de que les diera un aviso para que cambiaran su forma de vivir, para que no vinieran al mismo lugar donde él estaba. Y fíjense lo que le dice a Abraham en el verso 29. Abraham le dice: y a Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Es como que Abraham le está diciendo: para escapar del lugar donde vos estás, tus hermanos tienen que oír la palabra de Dios y les tiene que interesar buscar a Dios. Algo que el rico no hizo. Algo que el rico nunca le interesó. A esta persona nunca le interesó buscar a Dios,
y nunca le interesó la palabra de Dios. Y esto es muy común, es muy normal en este mundo donde vivimos, en este mundo convulsionado como está hoy en día, que no le interesa buscar a Dios, no le interesa la palabra de Dios, no le interesa la Biblia, no le interesa ir a una iglesia, no tiene interés por acercarse a Dios. Y muchas personas, he escuchado que muchos dicen de que en esta situación tan dramática que viven los países, que vive el mundo entero, las personas se van a acercar más a Dios porque tienen miedo. Bueno, las personas no quieren acercarse, lo que realmente quieren es evitar la muerte como sea, evitar la muerte a toda costa y poder librarse de esto, pero no buscan a Dios por un sentido real de realmente querer acercarse al Creador y entregarle la vida al Señor, ¿sí? Entonces podemos ver esta gran diferencia, que al rico no le interesó nunca la palabra de Dios. En cambio podemos ver que Lázaro fue una persona que no le interesó las cosas materiales y puso su vista y su fe principalmente en Dios. Si uno lee el contexto de este pasaje, en Lucas 16, vamos a encontrar un texto muy importante que es justamente por qué el Señor dice esta historia. ¿Por qué el Señor cuenta esta historia? Dice en Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, y está hablando de las riquezas, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y acá viene la enseñanza, dice, no pueden servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Y acá está, después el Señor cuenta esta historia, porque por un lado tenemos al rico, que se dedicó su vida a las riquezas, a servirle a las riquezas, y despreció a Dios. Pero por el otro lado tenemos a Lázaro, que se dedicó a servir a Dios, por más humilde que haya sido su servicio, y despreció las riquezas, porque no se puede servir a las dos cosas. Y la última enseñanza, la última diferencia que encontramos en estos, es la más impactante y la que realmente tiene que movernos, porque el rico fue a la condenación, el rico fue hacia el Hades, después de la muerte. En cambio Lázaro fue al cielo. Y es muy llamativo, empecemos hablando del que marchó hacia el Hades, del rico. Dice en el verso 23, y en el Hades alzó sus ojos. Es decir, el rico cuando abrió sus ojos vio que estaba en el Hades. Y el Hades, en la Biblia, es un lugar de tormento, es un lugar de sufrimiento. Todavía no es el infierno, porque el Hades es un lugar donde las almas que han rechazado a Dios, que no han querido aceptar a Jesucristo, que no han querido recibir la salvación, que han vivido por justicia propia, el Hades es el lugar preparado para esas personas, donde están a la espera de un juicio y a la espera de la condena del infierno, ¿sí? Qué importante es tener esto claro. El Hades es ese lugar, un lugar de tormento, un lugar de aflicción, ¿sí? Y en el Hades alzó sus ojos, en el Hades alzó sus ojos. Ahora, fíjense que cuando dice y en el Hades alzó sus ojos, es como que realmente esta persona estaba sorprendida en el momento que abrió los ojos del lugar donde estaba, y en el Hades abrió los ojos. Es como que cuando a una persona le ponen una venda en los ojos y te dicen te voy a llevar a tal lugar, y de repente le sacan la venda y abre y está sorprendida. Y yo me imagino que el rico quedó sorprendido cuando abrió sus ojos en el infierno, o no en el infierno, pero en un lugar muy similar al infierno, abrió sus ojos allí en ese lugar. Porque tal vez el rico habrá pensado, Dios, no existe el cielo, no existe la eternidad. Tal vez el rico habrá pensado de que la vida era simplemente lo que estaba aquí en la tierra, pero qué sorpresas habrá llevado cuando en el Hades abrió los ojos, cuando abrió los ojos después de la muerte y habrá contemplado en aquel lugar donde no tiene que ser nada agradable, y se habrá dado cuenta de que se equivocó. O tal vez, veámoslo de otra forma, tal vez aquel hombre rico habrá dicho, yo
con las cosas buenas que he hecho me gano el cielo. Yo he tenido mucho dinero y algo de mi dinero lo he donado para buenas obras, algo de mi dinero lo he ofrecido para buenas acciones, pero nada más. Y eso capaz que le hizo pensar que se había ganado el cielo, que se había ganado la eternidad. Y qué tremendo tiene que haber sido para este hombre cuando después de la muerte dice que en el Hades abrió los ojos. Es decir, todas aquellas cosas que pudo haber hecho en vida no le sirvió absolutamente para nada y de todas formas fue enviado al infierno. Acuérdense o tengamos presente de que este hombre no es que fue enviado al Hades simplemente por ser rico. Fue enviado al Hades porque nunca le interesó buscar a Dios, porque nunca puso su fe en Cristo y porque se abocó con todo su corazón a las riquezas y nunca le dio un lugar en su vida al Creador. Y en el Hades alzó sus ojos. El Hades es un lugar de tormento. Y es llamativo también, porque dice en una parte, y estoy atormentado en esta llama. La palabra que usa al menos 3 veces es atormentado, atormentado. Y creo yo que no es tanto por el dolor físico de la persona que habrá estado recibiendo en el Hades, sino por una tortura, llamémosle psicológica, una tortura de un remordimiento. Y la gran pregunta que existe allí es ¿por qué? ¿Por qué no recibí a Cristo cuando tenía que recibirlo? ¿Por qué no busqué a Dios cuando tuve tantas oportunidades? O aún peor, ¿por qué fingí ser un cristiano cuando realmente no lo era? Creo que en el Hades, en ese lugar de tormento que la Biblia habla, la pregunta que va a hacer que nuestras conciencias sufran es ¿por qué no busqué a Dios? Tantas veces fui a la iglesia, tantas veces me hablaron, pero nunca quise entregarme. Y qué tremendo va a ser que un día se diga, y en el Hades abrí los ojos. En cambio, ahora pasando un poco a Lázaro, fíjense lo lindo, las expresiones lindas que se usan con Lázaro, porque dice que cuando murió Lázaro, los ángeles, no un ángel, sino varios ángeles, lo llevaron a la presencia de Dios, fue llevado al cielo. Y qué diferencia, ¿no? Una persona marchó al Hades, a un lugar de tormento, y la otra persona marchó al cielo. Fíjense que no hay un lugar intermedio, como un purgatorio o algo que uno quiere inventar. O es un lugar o es el otro. Pero es muy llamativo cómo dice el Señor de que Lázaro estaba en el seno de Abraham. Verso 22, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y pensaba, ¿por qué el seno de Abraham? ¿Por qué se habla de esta figura de que Lázaro estaba recostado en el seno de Abraham? Dicen los comentaristas de que en realidad es una figura que significa el cielo, ¿sí? un lugar de paz, de gozo. Pero ¿por qué el seno de Abraham? Justamente cuando el Señor podría haber dicho fue llevado al seno, estaba en el seno de Moisés, o en el seno de Elías, o de David, o de otro montón de grandes hombres del Antiguo Testamento, pero ¿por qué justamente tiene que ser el seno de Abraham? Y yo creo, meditando un poco en esto, de que el Señor eligió a Abraham porque Abraham es el padre de la fe, porque Abraham es el padre de la fe y Abraham representa a todos aquellos cristianos que por fe van a ser salvos, que por fe van a hallar la salvación. Y esto me encantó pensar este concepto de que el Señor eligió el seno de Abraham para entender de que aquel mendigo, aquel hombre pobre que era Lázaro, entró al cielo únicamente por la fe y no por otra cosa, no por ser pobre es que se ganó el cielo, porque eso también es un error pensarlo. Aquel hombre había tenido puesta su fe en Dios. Y fíjense qué importante que es entender esto de la fe, que la fe es el único camino de salvación, por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso es lo único que Dios toma en cuenta a la hora de salvarnos si hemos puesto nuestra fe en Cristo. Y fíjense cuán cierto era esto en Lázaro. Porque si uno se pone a observar la vida de Lázaro, uno puede decir qué buena obra podía hacer Lázaro si Lázaro era un mendigo que no tenía nada para ofrecerle a las otras personas. ¿Qué iba a donar si no tenía nada, si estaba esperando que cayeran las migajas? O él no tenía tiempo de ir a visitar a algunas personas si él estaba enfermo, tenía llagas. O
sea, podemos ver en Lázaro que lo único que tuvo para poder recibir la salvación era la fe. Y esto es muy lindo, y esto es hermoso, y esto es el Evangelio, de que las personas son salvas por fe. Y qué bueno que es cuando una persona entiende esto, de que tiene que poner su fe, su confianza en la cruz de Cristo, entender de que Cristo murió por él, y eso le trae la salvación. Y no engañarse o autoengañarse y pensar de que por lo que yo pueda hacer, mis buenas actitudes, mis buenas obras, me voy a ganar el cielo. Porque nos va a pasar lo mismo que le pasó al rico. Después de haber vivido toda una vida engañado, y en el Hades abrió los ojos. Ojalá que no sea así en los que están escuchando este mensaje. Terminamos. Dice que Lázaro fue llevado a un lugar de consuelo. Y fíjense cómo dice la Biblia. En el verso 25, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y miren ahora esto, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí. Y me encanta el contraste que usa la palabra. Lázaro en la vida recibió males, pero ahora aquí es consolado. ¿Y cuán cierto fue esto? Porque Lázaro, tal vez cuando estuvo en su vida, no tuvo ninguna compañía. No se olviden de que era una persona, dice la Biblia, con llagas, y los perros venían a verle las llagas a este hombre. No tuvo tal vez ninguna compañía. Pero vemos que en el cielo está rodeado de ángeles y está con la presencia de Dios. Vemos que Lázaro fue extremadamente pobre, pero lo vemos en el cielo con la riqueza más grande que es tener a Dios y estar en el cielo mismo. Vemos que Lázaro realmente puede haber vivido mucho tiempo afligido, adolorido, pero ahora lo vemos en el cielo disfrutando de la presencia del Señor, y sabemos que en el cielo no hay llanto, no hay lloro, y tampoco ya existe más el dolor. ¿Qué contraste más grande? ¿Qué contraste más grande entre la vida que le tocó vivir a Lázaro aquí y la vida que él estaba viviendo en la presencia del Señor? Ojalá que este mensaje sirva para hacer reflexionar a aquellas personas que no están en el camino de la salvación, que no tienen a Cristo y que realmente necesitan escapar rápidamente de ese lugar hacia donde están yendo. Hacia un lugar está yendo nuestra alma. O está marchando hacia el infierno, hacia el Hades, o está marchando hacia el cielo. Y la única forma de cambiar de carril, de cambiar de vía, es poniendo nuestra fe en Cristo Jesús. Poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo y confiando que Él murió por nosotros. Termino con esta reflexión. Si uno estuviera a Lázaro o al hombre rico 5 minutos antes de morir, y tuviéramos a Lázaro también 5 minutos antes de morir, al rico, y le preguntáramos un resumen de tu vida, y le preguntáramos un resumen de la vida tanto al rico como al pobre, el rico tal vez diría: y la mía fue una vida excelente, una buena vida. Y el pobre tal vez diría: la mía fue una vida sufrida en cuanto a cosas que tienen que ver de la tierra, ¿sí? Y esto lo traigo porque el resumen de la vida es algo muy importante. Estaba leyendo o escuchando a una mujer, creo que era de Bélgica, con todo este problema, que tenía 90 años y tenía este virus, el coronavirus, y que esta mujer dijo: sáquenme el respirador, ¿sí? Y dénselo a una persona más joven. Y eso está bien. Qué buena actitud la de la mujer. Ella ya había vivido muchos años y quería darle el respirador a otra persona más joven. Pero lo que me llamó la atención fue lo que dijo. Dijo: yo ya he vivido una buena vida. Y no sé cómo habrá sido la vida de esa mujer. Pero me hace pensar en este hombre rico que tal vez el resumen de su vida fue: yo ya he vivido una buena vida. Y saben que para vivir una buena vida, para realmente tener una buena vida en esta tierra que trascienda la eternidad, hay que tener a Cristo en el corazón, hay que tener a Cristo en nuestra vida, hay que recibir la salvación, hay que arrepentirnos de nuestros pecados, hay que elegir el camino de Dios y seguirle completamente. Eso es una buena vida. Lo otro que podamos tener en esta tierra, grandes riquezas, muchos títulos, mucho conocimiento, mucha sabiduría humana, no sirve absolutamente de nada
para poder entrar al cielo. Una buena vida, una vida exitosa, si quieren llamarle, es una vida que se ha entregado a Cristo. Ojalá que mediante este video puedan haber personas que se entreguen a Cristo.